nos vamos a meter en esa historia. Relata un encuentro significativo de Jesús con una mujer, la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió por el peligro, énfasis añadido, de Judea y se fue otra vez a Galilea, que era un terreno no hostil para él. La Galilea, por quien gobernaba la zona de la Galilea, era un terreno en el cual Jesús podía caminar libremente y llevar adelante su ministerio. En otros lugares de Israel, Jesús corría un poquito más de riesgo, sobre todo en Jerusalén. Pero me impacta lo que dice el capítulo 4, y creo que si lo puedes subrayar en las Biblias, si vos decís, no, la Biblia no se subraya, no me voy a meter en esa discusión, pero si lo podés subrayar, subrayalo. Versículo 4 dice, y le era necesario. Decí conmigo, le era necesario. Y le era necesario pasar por Samaria. A mí me impacta la palabra de Dios porque cada palabra, cada coma, cada punto tiene una relevancia, tiene un énfasis. Habla de una expresión del amor de Dios hacia nosotros y hacia las personas. Y había una historia que cambiar, que era la historia de esta mujer samaritana. Y a Jesús le era necesario encontrarse con ella. Él estaba escapando de Judea, escapando en el buen sentido, después de haber escuchado los rumores de los fariseos, pero a un camino a Galilea. Claramente el camino de Samaria no era el camino que un judío elegiría, judíos y samaritanos estaban enfrentados, pero Jesús elige tomar el camino difícil porque a él le era necesario encontrarse con una persona. Y una de las cosas que recibía cuando oraba es que a Jesús le era necesario formar este evento para que la historia de muchas personas pueda empezar a ser redactada por su voz y transformada por completo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y a través de tu vida la historia de muchos va a ser transformada. Entonces, me gusta pensar y tomar esta palabra y decir, a Jesús le era necesario esta noche para pasar por aquí y tener un encuentro con nosotros. Amén. Amén. Nuestras vidas son una consecuencia de la narrativa que elegimos creer. Los psicólogos dicen que somos la historia que contamos de nosotros mismos, ¿no? Si vos querés saber lo que, no sé cuántos acá discipulan, ¿hay discipuladores acá, personas que discipulan? Levanten la mano. Líderes, pastores, ahí está, muy bien. Cuando vos hablás con una persona, si querés conocer y sacar información útil para el proceso pastoral, yo pastoreo jóvenes en este momento, pastoreo adolescentes durante 10 años, amo a los adolescentes, son más fáciles los adolescentes que los jóvenes. Los jóvenes son muy complejos, pero bueno, ahora estamos en el desafío de poder pastorear jóvenes. Y esto me funcionó siempre. ¿Querés saber lo que hay en el corazón de un joven? Pedile que cuente su historia. Porque somos la historia que contamos de nosotros mismos. Escuchate cómo contás tu historia y vas a encontrar cuáles son las áreas que Dios quiere sanar y cuáles son las áreas que Dios quiere revertir en tu interior. Somos la historia muchas veces también que otras personas contaron de nosotros. Porque lo que dice la gente de nosotros generalmente nos afecta. Si te pones a pensar, vas a recordar palabras que te afectaron. Para bien o para mal, ¿sí o no? ¿No? Palabras de tus padres. Buenas palabras que te afirman y que de repente forman en vos una identidad sólida. O palabras de maldición, aunque sean de personas que te aman, que te atan y que te impiden desarrollar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Recuerdo que mi mamá me ama con todo su corazón, mi papá también, no estoy hablando mal de ellos, pero yo era una persona inconstante. Y mi mamá una vez me dijo, cuando yo dejé un estudio universitario, me dijo, Rafa, vos nunca terminás lo que empezás, nunca vas a terminar lo que empezás, vos sos así, sos inconstante. Mi mamá lo que quería era alentarme, pero lo que estaba haciendo es declarar maldición sobre mi vida. De vuelta, mi mamá me ama, no le tengan bronca a mi mamá, ¿ok? Es una mujer de Dios, Dios la está transformando por completo, amo a mi mamá, pero ese día me dio una palabra que empezó a marcar mi vida. Y durante muchos años yo caminé mi vida sintiendo y creyendo
que la inconstancia era parte de mi personalidad y que nunca iba a poder terminar aquello que empezaba. ¿Me seguís hasta acá? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Entonces, aun cuando me noté a mis estudios bíblicos, estaba cargando con esta palabra: no voy a terminar lo que empecé. Sin embargo, hubo un momento donde Dios se atravesó en mi historia y empezó a cambiar la narrativa. Empezó a darme palabras de verdad que empezaron a tapar las palabras de mentira. Porque nosotros somos consecuencia de la historia que decidimos creer. Tanto para bien o para mal, vos estás en el lugar donde estás porque decidiste creer una historia acerca de vos mismo. Me encanta ponerlo en una porción bíblica esto, ¿no? Como para poder entenderlo mejor. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a ver la historia de la caída del hombre. Adán y Eva delante del árbol del conocimiento del bien y del mal, comiendo de su fruto y cayendo en pecado. ¿Cuántos conocen esta historia? Todos las conocemos, ¿no? Pero vamos a leerla, Génesis 3, versículo 1 en adelante. Dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y Dios no había dicho eso, ¿no? Dios solo había dicho: pueden comer de cualquier árbol, solo no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta falsa verdad de la serpiente da inicio a nuestra historia con el pecado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Lo puedes ver? Quiero que relates esto conmigo, que lo repitas conmigo. Lo que creo, pienso, decí conmigo, lo que creo, pienso, lo que pienso, siento, lo que siento, hago. Si vos estás luchando con acciones en tu vida, quiero que sepas que las acciones con las que estás luchando, los hábitos contra los que estás luchando son fruto de emociones, emociones formadas por la historia que pensaste y dejaste que te afecte. Lo que vos creíste se transformó en un pensamiento y en una emoción, y ese sistema almático de pensamientos y emociones es el que te impulsa a hacer lo que haces. En esos tiempos yo abandonaba lo que empezaba porque había creído que la inconstancia era parte de mí. Lo que creía, lo pensaba y lo sentía. Y como lo sentía, lo expresaba en hábitos y en actitudes. Nunca iba a lograr nada. Mi mamá me había dicho eso también. Nunca vas a lograr nada en la vida si seguís de esta manera. Yo había creído esa mentira. Dios tenía otro plan para mi vida. Pero esa creencia se transformó en pensamientos y en emociones que me hacían vivir de una manera equivocada. Es lo que pasa aquí en Edén. Hay dos verdades, una verdad verdadera y una falsa verdad. Dios dice: no coman porque si comen van a morir. El mismo día que coman van a morir. Y la serpiente le dice: no, es que no van a morir, sino que van a ser abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal. El problema de Adán y Eva no es que comen un fruto, el problema no fue comer una manzana o el fruto que sea. El problema de Adán y Eva es que decidieron creer una mentira y dejar que esa mentira afecte sus emociones y los lleve a tener una acción de rebeldía. Lo que hacen Adán y Eva delante del árbol del conocimiento del bien y del mal es reclamar para sí, escucha bien, el derecho de determinar qué era lo bueno y qué era lo malo. Hasta ese momento, lo que Dios decía que era bueno era bueno. Y lo que Dios decía que era malo era, desde que Adán y Eva comen del fruto, lo que hacen es reclamar para sí el derecho de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la palabra nos muestra que ese pecado avanza a la humanidad hasta el punto tal que en los últimos tiempos muchos, comiendo del fruto, van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Me seguís hasta acá? Adán y Eva son afectados por una creencia de mentira.
y entran en un mundo de pecado. Se comen el cuento de la serpiente. Eligen creer otra narrativa. Dios tenía una historia que estaba contando sobre ellos. Sin embargo, Adán y Eva deciden creer la historia que la serpiente empieza a contar. De hecho, si te pones, salimos de la palabra de Dios y nos vamos a la vida natural, en el día a día, lo cotidiano. Escúchame, las sociedades funcionan así. Los relatos que abrazamos forman de manera directa o indirecta nuestros valores o creencias. Voy a hacer un mea culpa. Yo soy brasilero igual, así que puedo hablar mal de los argentinos, aunque parezca argentino, ¿no? Soy brasilero, nací en Río de Janeiro, me fui a los 2 años a vivir a Argentina. Soy más argentino que brasilero igual. Pero el argentino crece con la idea de que la Argentina es el país más importante del mundo, ¿sí o no? ¿No se conoce a los argentinos como medio fanfarrones? ¿Hay algún argentino acá que le esté hiriendo el orgullo? No, ¿no? ¿Hay argentinos acá? Levanten la mano. ¿Hay un argentino? ¿No? Genial. ¿Allá? ¿De dónde? Buenos Aires, mirá. ¿Y hace cuánto estás acá en Cochabamba? Poquito tiempo. Ah, desde pequeño. Ah, bueno, sos como yo. Es como yo soy un falso brasilero, vos sos como una falsa argentina, más o menos, ¿no? Pero bueno. Y el argentino crece así, crece con esa idea. Y esa creencia genera valores, ¿no? A veces en otras sociedades, cuando viajamos, nos conocen o nos miran con mala cara, porque tenemos actitudes que son fruto de nuestras creencias. Claro, como hijos de Dios tratamos de trabajar esas creencias, ¿no? De no menospreciar, de no creer que somos mejores que nadie, ¿no? De entender que si la palabra dice que debemos considerar al otro como superior a nosotros mismos, es nuestra manera de caminar. Pero al abrazar una narrativa, ni hablar ahora que Argentina salió campeón del mundo, ¿no? Ni hablar ahora que Argentina salió campeón del mundo, no nos para nadie, ¿no? Pero al abrazar esa narrativa, esas creencias forman un sistema de pensamientos y sentimientos que nos hacen vivir en hábitos desafortunados o conductas equivocadas. Si te pones a pensar en la historia, la Alemania nazi se fundamentó en una narrativa equivocada. O sea, el gran ministerio que sostuvo la Alemania nazi, ¿qué fue? El ministerio de propaganda manejado por Goebbels, ¿no? Esta mentira, miente, que algo quedará, y constantemente se instaló una narrativa de odio hacia el pueblo judío y una narrativa que decía que el pueblo judío era el problema de todos los problemas que tenía Alemania. ¿Pueden ver ahí cómo la historia que decidimos creer nos afecta y nos vuelve quienes somos? O sea, existe un poder en la narrativa capaz de modelar una vida, una familia y aún una nación, como te estaba mostrando. Y me encanta que Jesús utiliza una y otra vez este recurso con el propósito de acercar a las personas a la historia que Dios había escrito de ellos. Fíjate lo que pasa con Pedro. ¿Todos se acuerdan el llamamiento de Pedro? Pedro estaba pescando, ¿se acuerdan? No pesca nada. Se pone a lavar las redes, triste, y viene Jesús a un pescador de toda la vida, que estaba arriba de su barco, lavando las redes porque no había pescado nada. Y le dice, tira tu red al otro lado. Y yo me imagino al pescador como diciendo, hey, toda mi vida acá, ¿qué están los pescaditos así detenidos del otro lado? No tiene ningún sentido. Sin embargo, dice Pedro que en el nombre de quien se lo estaba pidiendo, en tu nombre, maestro, voy a echar las redes. ¿Se acuerdan? Las redes se rompían, tuvo que venir otro barco a ayudar y Pedro queda maravillado delante de Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro corre hasta donde estaba Jesús, se inclina delante de él y le dice, Lucas capítulo 5, 8, le dice, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Y Jesús lo mira y le dice, no, esa no es la historia que yo estoy contando de vos. Jesús le dice, no, vos sos un pescador de hombres. Yo te voy a transformar en un pescador de hombres. ¿Podés ver este cambio de narrativa? La historia que Pedro había abrazado decía que era un pecador, que era un bueno para nada, que estaba totalmente frustrado, que no iba a progresar en nada. Sin embargo, el maestro se aparece y cambia su historia, cambia su narrativa. Le dice, no,
Vos para mí, desde mi perspectiva, desde la narrativa que mi padre contó sobre vos, desde la historia que yo quiero contar sobre tu vida, sos un hombre que va a pescar a otros hombres. Esa no es la historia que yo estoy contando acerca de ti. Así que levántate y escucha mi verdad. Porque la única manera de vencer las mentiras que hay adentro tuyo es escuchando las verdades de Dios. Las únicas maneras de vencer las creencias de mentira que te están limitando y que no te permiten disfrutar en plenitud de lo que el Padre tiene para vos es escuchando las verdades de Dios. Déjame decírtelo de esta manera, quizás para muchos les haga sentido. No sos lo que tus padres dijeron en maldición sobre vos, no sos lo que esta sociedad dijo, no sos la consecuencia de tus actos, sos lo que Dios piensa de vos. Solo tenés que mantener tu oído atento para escuchar cuál es la historia que le está contando. ¿Amén? Me encanta pensar que la historia real y genuina se cuenta en 66 libros. La Biblia cuenta una historia real y genuina y el Espíritu Santo nos da la capacidad de entenderla y de creerla. La Biblia cuenta la historia de un rey, la historia de un reino, la historia de una familia real y del deseo de este rey de gobernar toda la tierra junto a su familia. La Biblia no es un manual de autoayuda, aunque nos sirve, ¿no? A veces estamos mal y vamos a los salmos de una, ¿no? No vas a ir a Lamentaciones si estás mal. Si estás mal no vas a ir a Lamentaciones, ni vas a ver los juicios de Isaías sobre Egipto, ni nada por el estilo. Vamos al Salmo 27, vamos al Salmo 24, vamos a un proverbio, depende de cuál proverbio, ¿no? Porque también puede salir exhortado ahí, pero vamos a vamos a leer el Evangelio de Juan. Pero la Biblia cuenta una historia integralmente. Son 66 libros que dicen cuál es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es gobernar todas las naciones de la tierra junto con sus hijos. Vos sabés que vas a ver a Jesús físicamente, ¿no? Reinar sobre la tierra, la palabra lo dice. Él va a reinar desde Jerusalén para todas las naciones de la tierra. ¿Sabés que estamos en tiempos proféticos que podrían anunciar que ese día está cerca? No quiero ser amarillista ni nada por el estilo, ni sensacionalista. Yo creo que estamos en la temporada del regreso de Jesús. Lo creo y me preparo para eso. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. Si les gusta el tema, ¿les gusta el tema? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso. No estamos entrando, estamos en la temporada profética que los discípulos de la iglesia primitiva querían vivir, pero que nos toca vivir a nosotros. Como si fuera una carrera de posta, nos toca correr la última parte de la carrera y no sé por qué Dios nos eligió a nosotros para ser la iglesia que prepara camino, como dice ese cartel, como dice la visión de esta iglesia, para el Señor y para el pueblo. Esa generación de Elías, esa generación de Juan el Bautista, que va a preceder el regreso de Cristo. Somos parte de esa iglesia. Pero necesitamos entender que esa es la historia que Dios está contando sobre nosotros. Y no la historia de frustración que este mundo cuenta. No la historia de mentira, de maldición, que muchas veces te limita y no te permite entender que sos un guerrero o una guerrera de Dios, que fuiste creado para este tiempo de la historia, para esta hora has llegado. Como dice el libro de Esther, para este tiempo has sido creado o creada, pero no para luchar contra el sistema solamente, sino para construir un camino, para edificar una obra que va a permanecer. ¿Amén? Y si queremos construir esa obra, necesitamos los planos, necesitamos la planificación del Rey que está en estos 66 libros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Quién se está aburriendo? A ver, levante la mano. ¿No? Genial. Si me levantás la mano me voy a poner mal igual, pero es una manera de distender ayuda, mejor así avanzamos. O sea, ser una voz profética, quiero que entiendas esto y lo digo con mucha humildad, ¿no? Ser una voz profética no es andar dándole profecía a la gente. Esa es una operación de lo profético, que está bien. Amo cuando Dios usa mi vida para dar una palabra profética a alguien. Lo disfruto. ¿Saben qué es profetizar? Profetizar es fluir, es conectar lo que hay en el corazón de Dios con las personas. De hecho, si vas por la calle y miras a alguien y decís, hey, Dios está amando a esa persona y te acercás y le decís, Dios te ama, estás profetizando de alguna manera, porque estás conectando lo que hay en el corazón de Dios con las personas.
Claro, hay distintas profundidades de lo profético. Pero vivir un tiempo profético no es vivir un tiempo con mucha gente dándose profecías los unos a los otros. Vivir un tiempo profético es alinearse a lo que la Biblia dice que estamos viviendo en este tiempo. La Biblia es profética en sí misma. La Biblia está viva. La Biblia es el plan de acción de la iglesia para poder preparar el camino y para poder recibir a Jesús en gloria. Ser una voz profética es alinearte a la verdadera historia y entender tu rol dentro de la misma. Me encanta cómo lo plantea Pablo en 1 Corintios. ¿Saben que Pablo está re enojado en 1 Corintios? Bueno, en la 2 Corintios también. Es como que los corintios le daban trabajo a Pablo, ¿no? Pero Pablo estaba enojado. ¿Por qué? Porque estaban con esta soncera de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro. Y Pablo estaba dando su vida por el Evangelio y de repente funda una iglesia y se dan cuenta que en vez de mirar a Jesús lo estaban mirando a él. Y lo estaban comparando con Apolos y lo estaban comparando con otros. Y escribe un tratado que los mata. Los mata, pero resume todo el Evangelio en 1 Corintios. Yo te animo a que lo leas todo porque es extraordinario. Todo el Evangelio desde el que era hasta el que ha de venir resumido en 1 Corintios. Pero me encanta cómo Pablo aborda nuestro rol de constructores en 1 Corintios 3. Habla de una obra que construir. Todos nosotros tenemos una obra que construir y tenemos materiales a disposición. Claro, muchos construyen una obra personal y Pablo los compara a aquellos que construyen con materiales corrompibles, con heno, con hojarasca, con paja. Pero hay otros que construyen la obra de Dios, que se alinean a las profecías, que abrazan la narrativa de Dios, que se dejan persuadir por la voz de Dios y construyen una obra eterna, con oro, con plata, con piedras preciosas. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. Y cuando habla del día, está hablando del día del regreso de Jesús, porque el día del regreso de Jesús va a ser precedido con un gran sacudón sobre la tierra, con juicios. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. Pero dice, guarda cómo construyen, porque el día va a dar a conocer los materiales con los cuales construyeron sus obras, pues con el fuego será revelada, continúa hablando Pablo, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, antes va a decir que el fundamento, el único fundamento es Cristo, recibirá recompensa. O sea, no sé si entendés lo que está diciendo. Déjamelo planteártelo de esta manera. Hay 3 tipos de corredores en esta carrera. Por un lado hay corredores que abrazan la narrativa correcta, que abrazan la historia de Dios, que se preparan, que menosprecian sus vidas. Este fin de semana vamos a hablar mucho de esto, que menosprecian sus vidas. Menospreciar tu vida no quiere decir que no le des interés a tu familia, no, menospreciar tu vida es amar demasiado a Dios como para amarte más a vos mismo. Y habla de una serie de corredores que van a sortear los obstáculos, porque el enemigo va a poner trampas para la iglesia en los últimos tiempos. Y va a construir con materiales correctos y va a llegar al final de la carrera y va a recibir una recompensa. Y Apocalipsis 2, Apocalipsis 2 y 3 habla del mensaje de Jesús a las 7 iglesias y cada iglesia, cada mensaje tiene una recompensa, una piedrecita blanca, con un nombre que nadie había escuchado, un nombre nuevo, coronas, y empieza a hablar de distintas recompensas y habla de estas personas que aprenden a construir con los materiales correctos, escuchando la historia que Dios cuenta de ellos y llegan hasta el final. Dice que hay otra serie de corredores que caen en las trampas. Mañana vamos a hablar de 4 trampas con las cuales ya estamos luchando, pero que se van a intensificar en los últimos tiempos. Que caen en esas trampas, pero acá 1 Corintios lo va a decir, pero arrastrándose, van a alcanzar su salvación. Pablo va a decir como si fuera por fuego. Van a ser salvos, pero como por fuego. Van a haber construido con materiales corrompibles, con hojarasca, con heno, con paja,
Y van a haber caído en las trampas, pero van a llegar y van a alcanzar su salvación. No, Jesús habla de otra porción. Estoy hablando siempre de cristianos, ¿no? De personas de la fe que han recibido el testimonio de Jesús. Va a haber otro tipo de corredores. Mateo 24 va a hablar de esto. Jesús va a decir, en los últimos tiempos muchos se enfriarán, muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a seguir definitivamente no construir sobre el fundamento de Jesucristo, sino construir sobre el fundamento de sus propias vidas. Jesús va a hablar aún explicando la parábola del sembrador, ¿se acuerdan, no? De aquel hombre que iba a sembrar y que las semillas caían en distintas tierras, ¿no? Va a hablar sobre aquella semilla que cae sobre las espinas, va a decir, estos son semejantes a las personas que estaban tan atadas al mundo y al deseo de tener cosas que se corrompieron, que hicieron una obra personal, que invirtieron su vida solo para ellos mismos, que eligieron creer la narrativa incorrecta. Ahora, yo le estoy hablando acá a personas del primer grupo, ¿no? Que van a llegar y van a alcanzar su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Que hoy van a abrazar su verdadera historia. Que hoy van a decir, mira, hay 4 cosas que quiero compartirte hoy. Que hoy van a decidir sanar su historia, porque todos tenemos una historia que sanar. En mayor o menor medida, todos tenemos una historia que sanar. Yo tuve que sanar mi historia. No todos arrancamos en la misma línea de partida. Algunos arrancamos más atrás, otros arrancan más adelante. Todos tenemos una historia diferente. Yo no conocí a mi papá biológico hasta los 20 años. Tuve que sanar esa parte de mi historia. Soy el primer cristiano de mi familia. Mi mamá no le gustaba que vaya a la iglesia al principio. Decía que me lavaban la cabeza, que me robaban la plata y todas esas cosas. Como no tenía plata, yo en ese momento no era peligroso, pero no tuve un papá que me llevó a la fe o que me enseñó en el Señor. Tuve no que hacerme solo, porque el Espíritu Santo estuvo conmigo y tuve líderes y pastores que me acompañaron, pero quizás no parto. José Luis también no. ¿Cuál era tu nombre? Carlos. ¿Carlos? Carlos. Pero Carlos, su papá pastor, que lo guió en la fe. Quizás yo no partí del mismo lugar que Carlos, partí de otro lugar, pero Dios tenía una historia para mí, como Dios tiene una historia para Carlos. Y tuve que dejar de mirar a los Carlos que estaban más adelante mío y sanar mi historia. Porque vos no corres contra nadie de los que están acá, vos corres contra vos mismo. Es como una carrera contra vos mismo, decidiendo abrazar la historia que Dios cuenta de vos o dejar que las trampas de las mentiras de Satanás te hagan tropezar. Yo tuve que sanar mi historia. Yo tuve que creer que había una historia para mí. Porque no solamente sanar, sino que tengo que creer. No perdonamos solo por perdonar, perdonamos porque nos hemos encontrado en Cristo, porque nos hemos encontrado en la historia de Cristo. ¿Cómo no voy a perdonar si soy tan perdonado? ¿Cómo voy a decir que amo a Dios que no veo si no puedo amar a mi hermano que estoy viendo? Entonces, cuando yo sano mi corazón, elijo creer una historia. Yo elegí creer que Dios decía de mí que iba a ser un hombre de Dios. Tenía 20 años y recibí mi llamado pastoral. Estaba en una iglesia muy chiquita. Éramos 5 jóvenes y fuimos a un retiro. Y un pastor oró por mí y me dijo, tu pastorado será bendito. Y vas a bendecir naciones. Era imposible, era una locura. Hermano, yo era recién convertido, fumaba todavía. Y Dios me dio esa palabra. Salía de la iglesia con la Biblia en una mano y con el cigarrillo en la otra, para que tengan una idea. No hagan eso, por favor, no es un buen testimonio. Pero Dios me dio esa historia y yo dije, hey, necesito creer lo que Dios está diciendo de mí. Y mientras la historia de este sistema me decía, nunca vas a alcanzar nada, Dios me decía, yo te alcancé para que alcances a otros. Y hoy puedo estar en este lugar bendiciendo una nación, con mucha humildad, en serio, no me jacto de nada, pero con el gozo de sentirme en el centro de la voluntad de Dios, porque decidí abrazar la narrativa que Él estaba narrando desde el cielo sobre mi vida.
Él sanó mi corazón y me hizo creer una historia. Y ahora necesito profundizar más en esa historia. Necesito meditar más en esta historia. Necesito comer más de esta historia porque quiero ser parte de aquellos entendidos, como dice Daniel 12, que guían a muchos a justicia. Dice Daniel 12, los entendidos en los últimos tiempos, aquellos que hayan comido de la profecía exacta, aquellos que hayan comido de los planes de Dios, aquellos que se hayan dejado persuadir por la historia real de Dios, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y como las estrellas a perpetua eternidad. Más adelante va a decir, y guiarán a muchos en justicia. ¿Cuál es la historia que elegís creer? Porque para ser un entendido, tenés que desentenderte de la historia que este sistema contó sobre vos. Te dijeron que no ibas a poder formar una familia, es una mentira del diablo. Te dijeron que no ibas a poder vencer ese pecado que te está agobiando, es mentira. Para cada mentira del diablo hay una verdad de Dios. Si tu mentira es no puedo hacerlo, hay una verdad que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamos las mentiras de Satanás con las verdades de Dios. Si tu mentira es no tuve papá ni mamá, por eso nunca voy a poder ser feliz, la verdad de Dios te dice que aunque padre y madre te desampararen, con todo yo te recogeré. ¿Te das cuenta que hay una verdad de Dios para cada mentira de Satanás? Hay que comer de esta verdad. Y yo entiendo que hay algo espiritual en esta palabra para esta noche, por eso Dios me llamó a cambiarla. Porque claro, no podemos construir lo que Dios quiere construir en este congreso si primeramente no denunciamos las mentiras de Satanás. Y creemos que somos parte de ese ejército que Dios está levantando. Sin importar si predicás, no predicás, si sos elocuente, no sos elocuente, si conocés mucho o poquito nada de la palabra, pero responder al desafío, decir, Señor, te dije que te alejes porque soy hombre pecador, pero me estás diciendo que vos me elegiste. Yo voy a dejar todo y te voy a seguir. Yo creo en esa historia. Pedro luchó contra estas dos narrativas en el contexto de Getsemaní, en el contexto de la entrega de Jesús, en el contexto de la crucifixión de Jesús. La historia vieja volvió a golpear en la vida de Pedro y Pedro se atribuló y empezó a negar a Jesús. Dijo, no, yo no lo conozco. Y la vieja narrativa lo llevó ¿a dónde? Al mismo lugar donde todo comenzó. ¿Se acuerdan, no? Y Pedro volvió a pescar. Pero dijo al final, yo pensé que esta historia era real, pero soy el mismo de siempre. Y a veces nos pasa eso, que un día abrazamos la historia de Dios, pero después metemos la pata de vuelta y decimos, soy el mismo de siempre. Al final, el diablo tenía razón. Y Pedro vuelve a pescar con toda su frustración y dice, al final esta era la historia que me iba a marcar. Esta es la historia de mi vida. Y Jesús le va y le hace un desayuno. Y en el mismo lugar donde todo comenzó, todo vuelve a comenzar. Por eso, hermano, si todo comenzó en este lugar, o en momentos como este, y sentís que fallaste, hoy todo vuelve a comenzar. Él está preparando un desayuno para vos. Y está diciendo, deja que yo sea el que cuenta tu historia. Deja que yo sea el que redima tus errores. Deja que mi sangre te cubra. Pero tenés que creer. Tenés que sanar, pero tenés que creer. Es muy fuerte. ¿Cuál es tu nombre allá en el fondo? ¿Estás solita? Sí, tú. ¿Cómo? ¿Nelly? Nelly. Sentía como Dios te estaba señalando. Sé que hay un testimonio del Espíritu mientras yo estoy hablando adentro tuyo. Y se está quitando palabras de maldición sobre tu vida. O gente que te lastimó. Muchos queriendo, otros sin querer. Pero como hay heridas en tu corazón. Pero mira, Nelly, si Dios hizo que hoy cambie la palabra solo para hablarte a vos, valió la pena. ¿Pensás que siento como que estás en la barca pescando? Como frustrada porque no pudiste alcanzar todo lo que sentiste que Dios te decía que ibas a alcanzar. Pero Él te está cocinando un pescado.
Él está haciendo un desayuno para vos. No sé si alguna líder se puede acercar para poner la mano sobre Nelly. Ahí. Gracias, pastora. Ahí está. Perfecto. Eso es tan importante para Dios, Nelly. Tu vida es tan relevante para Dios. Lenny, te dije Nelly todo el tiempo, pero Dios sabe tu nombre, perdón. No, Lenny, eso es tan importante, tan relevante. Yo veo mi espíritu como un pedazo del corazón oscuro que Dios empieza a limpiar. Dios se va a llevar el enojo que hay adentro tuyo, las raíces de amargura por lo que te tocó vivir. Es mentira que no se puede ser feliz después de lo que te pasó. Dios te va a llevar un tiempo de plenitud y de gozo. Solo tienes que creer lo que Él está diciendo acerca de vos. Él hizo tan importante. Oh, siento tanto el amor del Padre por tu vida. Dice, yo no sé si tenés familia o no, pero veo una familia de reino sobre vos. Como diciendo, yo voy a redimir todas las mentiras que Satanás dijo, y aún las que creíste, y aún las que creías hasta el día de hoy. Solo escuchá lo que yo estoy diciendo de vos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos con mi iglesia la vida de Lenny, Señor. Conoces su historia, conoces su corazón, conoces las heridas, pero vos sos el Dios que todo lo puede sanar. Y hoy, Señor, declaramos que empieza una nueva historia, una nueva narrativa, empieza a transformar su realidad. Y celebramos tu idea de traer a Lenny en esta noche y de dejarnos sentir tu amor por ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a Jesús ahí en tu lugar. Ok. Me llevó mucho tiempo, tomé mucho tiempo, pero quiero terminar de compartirte algunas cositas. Decía, todos tenemos una historia que sanar, una historia que creer. Cuando sanamos y creemos, de repente nos llenamos de una historia para anunciar. ¿Saben por qué a veces no evangelizamos? Porque todavía no creemos. Claro que creemos en Dios. Claro que creemos en Jesús. Pero si todavía no podemos creer la historia que Dios cuenta de nosotros, ¿cómo vamos a cambiar la narrativa de las personas? ¿Cómo vamos a cambiar la historia de la gente? Pero el que es sano y el que cree, él se deja persuadir por la historia de Dios, se transforma en una voz profética. Se transforma en alguien que anuncia a un rey que viene y un rey que está. A un reino que viene y viene en todo su esplendor y es un reino perfecto. Vos entendés que un día vas a ver cara a cara a Jesús y ya no va a haber malos pensamientos. Los que usan anteojos no van a usar más anteojos. Vas a tener tu cuerpo resucitado. Solamente vas a experimentar plenitud. No va a haber enojo, no va a haber maldad. Vamos a ser como Él es porque lo vamos a ver tal cual es. Por eso somos transformados de gloria en gloria, porque estamos viendo hoy como por un espejo oscuramente. Pero va a haber un día que ya ese espejo va a ser quitado y que Él va a estar enfrente nuestro. Y que su belleza nos va a transformar. Y va a transformar todo nuestro interior. Ese día vamos a alcanzar la sanidad por siempre y para siempre. Y todos tenemos un rol que cumplir, todos. Decí conmigo todos. Decirle al que está al lado tuyo, tenés un rol que cumplir. Hay un rol para vos, hay un rol asignado. No sé cuál, no sé cuál. Mi rol, no sé si es ser predicador, mi rol es sanar corazones. Me encanta estar en mi oficina pastoral, escuchando a las personas. ¿Te puedo contar un ejemplo cortito de cómo lidio contra mi humanidad? Y después vamos a la palabra. Me pasó, ¿esto se va a transmitir? Bueno, tiene final feliz, así que esta semana una persona vino de un país muy lejano a misión, al instituto donde yo trabajo, y pidió una cita, una entrevista, y Mariano me pasó esa entrevista a mí, y yo la recibí, y estuvo, no te miento, 48 minutos, así conmigo 48 minutos, contándome su historia. Pero una historia donde todo el mundo era culpable de lo que a ella le pasaba. Una de esas historias donde
una persona que se había cambiado de iglesia 1000 veces, porque acá no había pureza, porque acá había manipulación, porque acá esto, porque acá el otro. En un momento yo estaba cansado, quiero ser sincero, estaba en mi humanidad. Tenía que viajar, fue el día que viajé ayer. Tenía que viajar, había tenido una semana dificilísima, al pastor le conté un poco cómo había sido mi semana, intensa, no había terminado ningún día antes de las 10 de la noche. Estaba cansado y había una señora que no conocía, que vivía en la otra parte del mundo, contándome una historia que yo sabía que era mentira y que había un montón de cosas para restaurar, y por dentro le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y miraba el reloj y no paraba y no paraba. Y en un momento le digo, stop. Y por dentro empiezo a luchar y le digo, Señor, vos me llamaste a esto, dame la gracia de poder amar como vos amás. Y sentí como me llené de amor en ese momento. Y pude empezar a hablar con esta persona. Obviamente que le dije todo lo que sentía del Espíritu decirle. Y terminó de una manera extraordinaria. Ella había abrazado una historia de mentira y de repente Dios quería contarle una historia diferente. Pero ese es mi rol. Dios me llamó a eso. A escuchar 48 minutos de historia para tener 10 minutos de corrección. Y amo eso. Y lo disfruto, aunque a veces me queje. Amo ver a la gente transformada, sanada. Amo eso. Me encanta predicar, no les voy a mentir. Pero yo predico acá y no sé lo que pasa, pero cuando veo a una persona que sana, cuando veo a... Lenny. Cuando veo a Lenny y veo lo que Dios va a hacer en su vida, veo la sanidad de Dios en ella. Ese es mi rol. Dios me llamó a ser pastor. No me llamó a ser maestro, profeta. Si me pongo a cantar se van a ir todos. Para eso está Josué. ¿Cuál es tu rol? Hay un rol asignado para vos. Como había un rol asignado para esta mujer samaritana de la que te hablaba hace un tiempo. Miren, ¿se están aburriendo? Tengo 5 minutos más. ¿Quién me da 5 minutos más? Levante la mano. 5 minutos. ¿Quién me da 5 minutos más? Levanten la mano. 5, 10, 15, 20. Es malísimo el chiste, pero volvemos a la historia de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que a Jesús le era necesario encontrarse con ella? Una mujer desprestigiada, olvidada, que había creído una historia de maldición. ¿Saben que esta mujer, versículo 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Decí conmigo, hora sexta. La hora sexta no son las 6 de la mañana. Las horas se empiezan a contar desde las 6 de la mañana en Israel, y eran las 12 del mediodía. Si querías tener agua en esa época, tenías que ir hasta el pozo, y las mujeres iban hasta el pozo, cargaban sus tinajas de agua y las traían a la casa. Generalmente iban a la mañana, porque es la fresca, es el momento fresco. Sin embargo, esta mujer desprestigiada tenía que ir sola, iba a las 12 del mediodía al rayo del sol, y a Jesús le era necesario estar a esa hora en ese lugar. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablaban. Quiero hablarte de 3 barreras que tenemos que enfrentar y que esta mujer tuvo que enfrentar. La primera barrera es una barrera cultural. En este caso, una barrera cultural religiosa. Había una historia de enemistades y desprecio. Quizás a veces la barrera que tenemos que cruzar es la que tuvo que cruzar la mujer samaritana. Vengo de una familia incorrecta como para que te me acerques. Vos no conocés a mi familia. Me pasó muchas veces de tener que discipular personas y dicen, no, es que mi familia es un desastre. ¿Cómo Dios va a hacer esto conmigo? ¿Él no conoce mi historia? Sí, pero Él tiene una nueva historia para contar. Y esta mujer le dice, hey, vengo de la familia incorrecta para que te me acerques. ¿Cómo yo siendo samaritana voy a estar hablando con vos? ¿Podrá salir algo bueno de mí? ¿Podés ver estas
preguntas en la mujer samaritana? Son preguntas que nos hacemos, hermanos. Podemos venir a la iglesia, podemos escuchar sermones, pero a la hora de pensar que Dios nos eligió como personas claves para construir su reino en este lugar, a veces decimos, no soy yo. Estoy lleno de pecado, estoy lleno de errores. No vengo de una familia cristiana, vengo de una familia de gente alcohólica, vengo de una familia de gente promiscua. Lucho contra la inmoralidad. ¿Cómo me va a elegir a mí? Pero Dios ahí está, con una mujer que estaba en promiscuidad porque no estaba casada y estaba juntada con un hombre. Y a él le era necesario pasar por ese lugar en ese momento. Y él dijo, yo quiero sanarte. Y él dice en esta noche, yo quiero sanarte. Yo quiero sanar tu historia. Versículo 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú me pedirías y te daría agua de vida. La mujer dijo, Señor, no tenés ni con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Claramente no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Hay una barrera, había velos espirituales. A veces no creemos que Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer en nosotros. ¿Te pasó alguna vez? Sincericidio acá. ¿Saben lo que es el sincericidio? Como un suicidio de sinceridad, ¿no? ¿Cuántas veces reciben una palabra de Dios y dice, es difícil que la haga conmigo? ¿Alguien le pasó eso alguna vez? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Bien alta la mano, déjala bien alta ahí. Ahí está. A mí me pasó. ¿Cómo vas a hacer esto conmigo? No vengo de la familia correcta, no tengo lo necesario. Y vos no lo podés hacer. No tenés ni una tinaja para sacar agua y me estás prometiendo agua viva para siempre. No sé qué viste en mí, pero quizás te equivocaste. Y esta segunda barrera de la mujer, este velo que estaba delante de ella, era fruto de una historia vacía de esperanza. Nadie esperaba nada de ella. ¿Por qué este hombre esperaba algo de ella? Porque este hombre tenía algo para darle sin un interés. Pero así es Jesús. Y así es Jesús en esta noche. Que le era necesario encontrarse contigo para arrancar los velos que te impiden ver lo que Él ve en vos. Y para mostrarte cuál es el oro que está depositado en tu interior. A veces somos tan buenos para centrarnos en las limitaciones, en cómo lo vas a hacer. Mi primer sueño como cristiano era tener una familia. Yo dije, ¿cómo lo vas a hacer? Si soy un desastre. Nunca he tenido un noviazgo en santidad. No me merezco una familia. Dios me dio a la mejor de sus hijas. Con el perdón de todos los casados acá que van a decir, no, es la mía, mentira. Ustedes pues no conocen a mi esposa. Marisol, la mujer más increíble del mundo. Soy lo que soy por ella, por Dios primeramente, pero segundo por ella. Ella ya tiene una recompensa ganada en el cielo, por más que... Tengo 2 hijos hermosos, Emma y Jeremías. Yo no merecía eso. Los velos en mi vida me decían, yo no puedo lograr eso. Siempre fracasé en mis relaciones. Y Dios me dijo, deja que te sane, cree lo que yo estoy diciendo de vos. Y déjame arrancar los velos que hay delante tuyo. Y hoy yo vivo una vida de plenitud con mi familia. No nos sobra nada, no nos falta nada. ¿Sabes qué rico es aquel que es feliz con lo que tiene? Nosotros somos felices con lo que tenemos. Amén. Deja de centrarte en las limitaciones. Porque estás enfrente de un ser que es ilimitado. Él no necesita una tinaja para sacar agua para tu vida. Él es el agua de vida. Y Él sabe contar historias. Él sabe contar las historias de sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿No es hermoso contar las historias de tus hijos?
Les puedo hablar de Jere, polaquito, 6 años, una belleza. Él es pícaro, él es amoroso. Con él jugamos, porque a él no le gusta comer. Y con él jugamos a, voy a dejar este pedacito acá, me voy a ir, cuídamelo, que nadie se lo coma. Y él, y te mira con esa cara pícara. Y se ríe. Te puedo hablar, de contar la historia de Emma. Emma es tierna, es sensible. Emma es generosa. Te puedo contar de las veces que dio de lo suyo para darle a los pobres, porque le dolía en el alma que haya gente que no tenga la oportunidad que ella tenía de tener una familia y de tener comida en casa. Esa es Emma. Y si yo, siendo un padre limitado, puedo contar buenas historias de mis hijos, ¿cuánto más el Padre de todos los padres puede contar una buena historia acerca de ti? Por último, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Me cansé de sentir el desprecio de la gente. Eso es un extra que yo le añadí. Me cansé de sentir el desprecio de la gente. Recuerden, esta mujer iba a las 12 del mediodía para no cruzarse con nadie, porque era una mujer desafortunada, con una historia de maldición. Jesús le dice: ve y llama a tu marido, aún sabiendo la situación de ella. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. Y la mujer lo mira, dice, y empieza a entender: me parece que eres profeta. Estaba delante del Hijo de Dios, y esta es la primera vez que Jesús se va a revelar como el Hijo de Dios en la Biblia, públicamente. Y la mujer empieza a entender, pero tenía una barrera en el ser. No soy la persona adecuada porque mi historia es desafortunada y frustrante. Ahora déjame decirte algo. Los desiertos que nos tocan vivir pueden ser lugares de muerte o lugares de encuentro. Todo depende de cuál es la historia que decidís creer. Mira, en el desierto te podés morir picado por la serpiente, mordido por la serpiente, como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Podés vivir tu encuentro de romance más extraordinario con Jesús. Oseas 2:14 dice de Israel. Él está hablando de Israel. Dice: Israel pecó. ¿Sabes qué voy a hacer yo? La voy a llevar al desierto. Voy a seducir su corazón. La voy a llevar a un desierto. La voy a reconquistarla. Los desiertos pueden ser lugares de muerte o lugares de vida. Depende de donde tengas tu mirada puesta. Si mirás las serpientes que te muerden, vas a morir. Pero si levantás la mirada, vas a encontrar una serpiente de bronce que cada vez que la mires, vas a vivir. ¿Puedes sentir a Dios enamorándote en medio de tu desierto? Diciéndote: para esta hora yo te pensé. Esta mujer se deja seducir por Dios, por Jesús. Y empieza a entender. Voy rápido al final. Después de una charla teológica con Jesús, hablando de dónde se debía adorar, si ahí, porque en Samaria eran los lugares altos, pero los judíos decían que solo en Jerusalén. Jesús dice: el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la mujer lo mira y le dice: creo que estoy empezando a entender. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y que cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas.
Y Jesús la mira y le dice por primera vez públicamente, yo soy el que habla contigo. Ah, ¿por qué? Escúchame, ¿por qué? A mí me emociona esto. ¿Por qué el Dios de toda la historia, hecho hombre, hecho carne, elige ese momento para manifestar públicamente su propósito? ¿Por qué? Él podría haber dicho que era el Mesías delante de un sacerdote. Él podría haberlo dicho delante de una multitud, pero elige a una mujer deshonrada, desprestigiada, a las 12 del mediodía en un pozo de encuentro plagado de calor. ¿Será que Él nos está diciendo algo? ¿Que Él no mira las cosas como nosotros las miramos? Yo me imagino ese momento. Mira, te voy a decir algo que no se lo dije a nadie, que solo lo saben mis discípulos. Yo soy el que está enfrente tuyo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque quizás seas vos o encuentras personas que dicen, no, es que nadie puede amar de esa manera, o nadie puede mirar de esa manera. Pero acá está este Dios, que elige personas que vos no elegirías, para revelar su propósito, para manifestar el esplendor de la voluntad del Padre. La mujer en ese momento tira la toalla, se rinde, abraza la historia que Jesús está contando de ella. Pasa de ser una mujer desprestigiada a ser la primer gran evangelista que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y sale corriendo a la aldea a predicar de Jesús. Sale corriendo a la aldea. Se activa con la conversación. Jesús la llevó a descubrir su verdadera historia. Y esa verdadera historia la sanó por completo. La llevó a perdonar. Porque le va a predicar a los que la habían angustiado. ¿Puedes entender esto? Ella no va a otro lado. Ella no dice, ¿sabes qué? Ya que eres el Mesías, como hacían sus discípulos, no podemos orar para que caiga fuego sobre todos los que me oprimieron en Sicar. No, ella se llena de su historia, se llena de perdón y corre a su aldea. Y aquellos que la rechazaron son los que reciben las buenas noticias de mano de esta mujer. Me encanta ese Jesús mirando a Lenny o a cada uno de nosotros o a esa mujer ese día, diciéndonos, yo conozco tu historia y aún así estoy acá. Yo conozco tu historia y no me voy a ningún lado. Yo soy el agua de vida que sacia todas mis necesidades. Yo soy el agua de vida que sacia todas tus necesidades. Espíritu Santo, revélanos al agua de vida que sacia todas nuestras necesidades. Espíritu Santo, en esta noche cancela toda historia de maldición sobre la vida de tus hijos. Espíritu Santo, en esta noche quiebra todo yugo, toda herencia de maldición sobre la vida de tus hijos. Espíritu Santo, no tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Ven a revelarte a nuestras vidas. Revélanos tu propósito como lo hiciste con esa mujer. Siento el testimonio del Espíritu diciéndote, es que me era necesario pasar por este lugar esta noche. Es que me era necesario estar contigo en esta noche. Que me era necesario cambiar tu historia en esta noche. Estás aquí. Porque te amo. Escucha mi voz. Te amo. Estás aquí. Y mi amor te sana.
amor te sana. Estás aquí. Mi amor te sana. Oh, estás aquí. Escucha su voz. Puedo escuchar su dulce voz. Nada apagará este amor que me encendió el corazón. Espíritu Santo, Viviré manifiesta el amor de Jesús en su vida ahora en el nombre de Jesús. para agradarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Es un llamado en esta noche. Como si fuera un pozo que estuviera preparado como aquel pozo de esta mujer. Para que haya un encuentro tiene que haber dos personas. A Jesús le era necesario estar en este lugar, pero si vos sentís que esta palabra es una palabra que te llama a su encuentro,